Para mayor experiencia, usan audífonos. Hey, hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren de la mejor manera. Sean todos ustedes bienvenidos a Terror Mórbido, lugar donde hablaremos sobre todo aquello que nos produce terror, todo aquello de lo que podemos y lo que no podemos ver, pero que aún así hacen que nuestras pesadillas sean mucho más atemorizantes. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes este nuevo proyecto que ya llevo en preparación bastante tiempo. Esto con la intención de poder brindarles la mejor calidad posible y que conforme vayan pasando los episodios, pueda ir puliendo todos esos detalles para entregarles un podcast de calidad. Espero que se la pasen muy bien en este programa y que al escucharlo puedan sentir esa energía de miedo y temor que nos genera escuchar historias de terror. Pero no solo eso, sino que nos produzca miedo el poder escuchar relatos directamente de las personas que las vivieron y que van a estar aquí para compartirla. A lo largo del podcast estaré implementando ciertas dinámicas en donde incluso ustedes serán partícipes y ustedes mismos nos van a contar esas historias. Ahora, antes de comenzar con todos esos temas que nos interesan, tengo esa necesidad de presentarme con ustedes, ya que al final de cuentas van a ser el tipo al que van a estar escuchando durante todos los episodios. Entonces voy a intentar presentarme lo más general. Mi nombre es Cristian, en las redes sociales me pueden encontrar como Specter. Tengo 19 años actualmente, ya casi los 20, y estudio la licenciatura en psicología. ¿Y saben qué? Esto es algo bastante curioso, ya que en la psicología general o convencional intenta desmeritar todo este tipo de temas como es lo paranormal, lo esotérico o incluso lo religioso. Lo intenta meditar desde una perspectiva en donde nosotros somos los responsables de todo aquello que ocurre o de nuestras acciones, o los sucesos los atribuyen a ciertos procesos mentales. Sin embargo, me gusta expandir mucho mi conocimiento y de alguna manera el poder intentar entender no solo lo que puede llegar a ser comprobable, sino también entender cosas que están fuera de nuestro entendimiento. Yo siempre he dicho que debemos tener un pensamiento ecléctico, y justamente me gusta separar esa parte de mi ámbito profesional de mis creencias. Y es por eso que aquí no solo vengo a sentir miedo con sus relatos y a transmitir ese miedo con ustedes, sino también a aprender de ustedes y ampliar mi conocimiento y descubrir cómo es que la maldad puede acechar nuestro entorno. Y hablando de maldad, me gustaría preguntarles, ¿ya vieron la película de Cuando acechan la maldad? ¿Qué tal les pareció, amigos? A mí en lo personal siento que es una película que obviamente no es perfecta, pero que está muy bien ejecutada. Y ese toque como de epidemia demoníaca me fascina demasiado. Siento que agregó una nueva perspectiva, o bueno, no una nueva perspectiva porque es algo que ya hemos visto. Sin embargo, siento que es mucho más desolada la perspectiva de un pueblo que afronta diversas consecuencias de la maldad y el cómo afrontan este tipo de cosas. Y de hecho me recordó mucho a cómo los pueblos antes reaccionaban ante el esoterismo y bueno, obviamente pues está relacionado mucho con aquellas creencias de que eran ejercido por mujeres que practicaban la brujería y el esoterismo. Al igual que en la película, se tenía que seguir cierto rito o procedimiento para poder eliminar a estos seres. Obviamente, como ustedes ya se lo imaginan, estamos hablando de las brujas. Pero antes de pasar con el tema y profundizar un poco más en estos seres míticos, me gustaría comenzar contándoles una pequeña historia que como tal no tiene nombre, pero la saqué de Reddit. Como ustedes saben, Reddit es un lugar bastante bueno para poder encontrar buenas historias y relatos, y sobre todo porque es un portal donde puedes encontrar cosas bastante oscuras. Entonces me di a la tarea de buscar la primera anécdota del podcast y esta me pareció bastante interesante. Espero que les guste. Les repito, no tiene un nombre como tal, pero yo la nombré Mi amigo Pedro. Cuando estaba en la primaria había un compañero que se llamaba Pedro. No diré su nombre por la seguridad de su familia. Pedro iba conmigo desde primer hasta tercer año de primaria, cuando murió después de estar enfermo casi 4 meses. Era un niño con sobrepeso y muchos niños se burlaban de su físico. Era mi amigo, pero yo sentí un poco de empatía con él.
ya que yo tampoco tenía muchos amigos, nunca fui popular y tampoco fui muy social. Casi a finales del segundo año me decía que su vecina era una bruja y que le tenía bastante miedo. Miedo a que les hiciera algo a él o a su familia. Al final la señora resultó que sí, en verdad era una bruja, y desapareció como tal. Cuando inició el tercer año de primaria, yo veía que Pedro había bajado un poco de peso. Bueno, fueron 2 meses de vacaciones y muchos niños se van de vacaciones, pero algunos se quedan a trabajar para ayudar a sus papás, ya sea con labores de la casa o algún trabajo para generar más ingresos y ayudar económicamente. Este era el caso de Pedro. Algunos niños comentaban que sus padres eran unos abusones por ponerlo a trabajar tan chico. Es solo un niño, decían. En una ocasión, se acercó a mí, fue un poco antes del desfile de la Independencia de México, y me dijo que no, que su vecina no era para nada una bruja, que ahora eran amigos y que de hecho estaban trabajando con ella para ayudarle a sus papás con los gastos de la casa. Incluso me está ayudando con mi peso, dijo Pedro mientras se tocaba la panza con ambas manos, dando unos golpes suaves como si de un tambor se tratara. Pasó el desfile de la Independencia, luego los bailables por la Revolución y ahora Pedro se veía más delgado. Incluso 2 niñas, Yolanda y Claudia, las más populares del tercer año, se pelearon porque ambas querían ser acompañantes de Pedro en el tradicional baile. En esa ocasión habían elegido la segunda de Rosales para bailar. Para cuando llegó diciembre y sus posadas, Pedro tenía un físico más delgado, ahora se veía más cansado, siempre con ojeras. Parecía que estaba trabajando mucho o quizá había empezado a meneársele y se había convertido en un hábito. Su madre había empezado a preocuparse y le prohibió seguir trabajando con Elizabeth, la bruja de la tercera, como ya algunos niños en la primaria solíamos llamarla. Pero Pedro se negaba a dejar de trabajar con ella. Decía que tenía que ayudarlos y que desde que ella le preparaba el desayuno y la cena se sentía mejor con su cuerpo. No quiero comer esa comida chatarra que siempre comía contigo, le decía Pedro a su madre, ya que como ambos padres trabajaban siempre dejaban dinero para que los hermanos mayores compraran gorditas o burritos para el desayuno y pizza o hamburguesas para la cena. Ahora estoy comiendo bien, me siento mejor y con las vitaminas que Lisa me da ahora me siento con muchísima más energía. Y tenía razón. Mientras sus hermanos seguían con problemas de sobrepeso, Pedro pasó a ser de un comelonches a un carita en menos de 3 meses. Pero para diciembre su aspecto macilento le había quitado ese título de carita. Para el intercambio de regalos por el Día del Amor y la Amistad, las niñas del grupo no sabían cómo dejarlo fuera, ya que ahora tenía un aspecto cadavérico. Es impresionante qué tan crueles pueden ser los niños a esa edad. Pero no hubo necesidad de dejarlo fuera, ya que a principios de febrero dejó de asistir a clases ya que no tenía fuerzas ni para levantarse de la cama. Yo jamás lo vi, pero una maestra de nuestra clase fue a visitarlo, y una ocasión durante el receso la escuché hablando con una maestra de otro curso de tercer año. «Parece un esqueleto», decía mi maestra. «Quizás se está drogando con algún solvente, o no sé, porque de verdad está muy mal. Su piel se volvió gris y sus ojos están amarillos. Su cabello se volvió cenizo». Creo que tuve pesadillas en algunas ocasiones solo de imaginar el aspecto de el que alguna vez fue mi amigo. Su familia no contaba con los recursos para internarlo en algún hospital, así que fue en su casa donde pasó los últimos días. Algunos niños llenos de morbo pasábamos en nuestras bicicletas por la casa de Pedro solo porque los niños más grandes nos decían que se escuchaban los gritos del dolor del pobre niño. Hacíamos como si alguno de nosotros se nos hubiera caído la cadena de la bicicleta o necesitaba una reparación justo delante de la casa, a ver si podíamos oír sus gritos, pero después nos enteramos que era mentira, ya que Pedro no tenía ni la fuerza para pronunciar alguna palabra. Estábamos ahí frente a su casa cuando la vi, a la bruja, a Elizabeth, la bruja de la tercera. Ella subía las escaleras exteriores para subir a su apartamento. Llevaba algunas latas en la mano. La miré y me miró y sentí algo. Esa tarde fría de marzo de 1998, a mis 8 años de edad, no sabía mucho del lenguaje corporal. Ahora soy psicoterapeuta y podría interpretar más, pero en su mirada no había expresión alguna. La mujer no sentía nada. El niño que ella había casi adoptado se estaba muriendo 2 casas al lado y una enfrente.
como el movimiento de un caballo en el ajedrez. Pedro se estaba muriendo y a ella no le importaba. Nunca se supo que ella apoyara a sus padres. Esto lo supe después. Ni lo visitaba, nada. Para cuando el curso de tercer año llegaba a su fin, los padres de Pedro llegaron a hablar con el director de la escuela. Nos pidieron ayuda porque Pedro había muerto la noche anterior mientras dormía. Esa misma noche la bruja desapareció, como cualquier bruja lo haría. La autopsia del niño reveló que durante algún tiempo había sido envenenado, pero como sus padres nunca lo llevaron a un doctor, quizá por miedo a las preguntas que pudieran hacer, o quizá solo porque no tenían los recursos económicos para hacerlo, nunca lo hicieron. La bruja se fue de esa casa y ya nunca se supo más de ella. Aunque no era una bruja como las que conocemos en películas o cuentos, los niños de mi barrio siempre le tendrán miedo a la bruja, que asesinó a un niño inocente. Hey amigos, ¿qué tal les pareció el relato? Bastante aterradora desde un punto de vista en la maldad que un ser humano puede tener, ¿no? ¿Por qué habrá hecho eso la señora para empezar? ¿Será que acaso realmente era una bruja de esas que hacen hechizos y practican el esoterismo y ritos? ¿O simplemente era una persona malvada con intenciones escondidas? Para esclarecer un poquito todo esto, primero hay que entender el concepto de qué es una bruja. Según internet, las brujas eran mujeres que se tenían la creencia eran poseedoras de conocimientos oscuros y que incluso tenían pactos con el mismísimo demonio. Sin embargo, ¿era verdad? Tengamos en cuenta varios puntos que nos ayudarán a entender el por qué se tenían estas creencias. Primero, su origen. Los primeros registros de estas ocurren durante la Edad Media. Recordemos que durante este periodo, la iglesia y la religión era un punto importantísimo dominante durante la sociedad, donde era muy mal visto creencias que no fueran relacionadas con la iglesia. Este punto ayuda a entender el por qué el odio tan salvaje que tenían los pueblos hacia estas personas. ¿Y saben? Yo creo que de alguna forma sí existieron las brujas en ese tiempo. Sin embargo, y vuelvo a citar a la película Cuando se echa la maldad, esta película nos da un mensaje muy importante. Ese es el cómo funcionan los medios de comunicación. Y no lo digo yo, sino que en una entrevista Demian Rugna, el creador de Cuando se echa la maldad, él lo menciona. Aparte de hablar de los medios de comunicación, él enfatiza en cómo la información colectiva puede llegar a ser moldeada y transmitida desde generaciones pasadas, ya sea para bien o para mal. ¿Pero a qué quiere llegar con todo esto? ¿Hay registros y pruebas de la existencia de estos acontecimientos? Sí. Sin embargo, una fuerte influencia en ese entonces era la misma iglesia, que incluso hasta nuestros días sigue vigente el poder que tienen sobre el pueblo. Ahora, el odio colectivo, más la desinformación, puede llegar a causar grandes problemas o injusticias. ¿Quién dice que no por la desinformación colectiva asesinaron a mujeres inocentes? ¿Y de qué manera? Digo, alguien dijo que debían ser quemadas las brujas para terminar con ellas. La forma en la que estas eran asesinadas eran bastante crueles. Y yo no digo que no lo merecieran, digo, al final de cuentas no nací en la Edad Media. Pero lo veo por la parte de las muertes inocentes que fueron llevadas a cabo y que pareciera que no tuvieron repercusiones. Por ejemplo, un claro ejemplo que fue verdaderamente una tragedia fue el incidente de los universitarios que visitaron el pueblo de San Miguel Canoa. Por si no lo saben, este incidente pasó en México, para ser más precisos en el estado de Puebla, si no me recuerdo, como a finales de los 60, donde un grupo de jóvenes iban precisamente a hacer una investigación en ese pueblo. Pueblo que por cierto estaba alejado de la civilización y por lo tanto pues debido a la época los únicos medios de comunicación pues era el periódico, la radio y la televisión. Medios de comunicación con los que por cierto pues no contaba ese pueblo. Y en ese entonces pues era un pelear del comunismo contra la iglesia y aunque este dato tiene mucho que ver, es una historia para otro podcast. El punto es que se corrió el falso rumor de que esos jóvenes eran comunistas, por lo que ocurrió una de las peores tragedias ocurridas en el país. El pueblo linchó sin pena ni gloria ni empatía a ese grupo de jóvenes, donde pasaron minutos, incluso horas de puro sufrimiento. Afortunadamente sobrevivió un estudiante, pero pues estamos de acuerdo que su vida había cambiado pues para siempre y que nada iba a volver a ser igual. Al final del día, la desinformación colectiva y un pueblo lleno de ignorancia salió limpio, pues jamás se realizó pues alguna justicia para esos jóvenes. Una verdadera tragedia. Ahora,
Volviendo con el tema de las brujas, las creencias son transmitidas de generación en generación y estas se pueden mantener igual o pueden irse modificando con el paso del tiempo. Y si se dan cuenta, la perspectiva que tenían nuestros antepasados en comparación con la que tenemos nosotros actualmente no es muy diferente, sin embargo, sí ha cambiado. Existen muchos puntos de vista. Algunos han argumentado que quizás simplemente esos asesinatos ocurridos eran parte de un pensamiento misógino que se tenía hacia las mujeres, y otros argumentan que realmente era más problema de la religión y sus creencias impuestas ante un pueblo fácil de controlar. El punto es que seguimos teniendo el mismo concepto de lo que es una bruja. El concepto, vamos a definirlo como que es el conjunto de ideas que vamos formando desde nuestra niñez hasta que crecemos. Esto se relaciona mucho con las imágenes mentales, donde incluso tomamos conciencia de características y aspectos que aprendemos durante nuestro desarrollo con base a la experiencia para intentar entender algo. En este caso, desde que nacemos se nos ha inculcado que las brujas son seres místicos malvados, que hacen pactos con el diablo y que se chupan a los bebés y a los niños para mantenerse hermosas. De hecho, aquí hay una pequeña recomendación que quisiera hacerles, es que si se encuentran cerca de la Ciudad de México o de Chapultepec, por favor tienen que ir a probar la experiencia que está ahí ubicada en la Casa de los Espejos, que es la de mitos y leyendas. Por favor, tienen que ir, es una gran experiencia a un gran precio, 25 pesos, y realmente las historias sí dan miedo. Esas historias inmersivas que te cuentan ahí sí te dan miedo y sí te sientes en la atmósfera y en la historia que quieren contar. Digo, es subjetivo, ¿no? Pero a mí en lo personal pues yo no soy muy difícil de impresionar con todo eso. Y pues no está de más que se den una vuelta y prueben, de verdad se los recomiendo. ¿Por qué les digo, por qué les recomiendo esto? Precisamente porque ahí cuentan la leyenda de las brujas. Como ya mencioné, hay un concepto de cómo es una bruja y lo que ésta hace, ¿no? Pero pues realmente es así, o solo se trata de más desinformación colectiva que se fue cambiando y cambiando y cambiando durante el tiempo. Hoy en día hay personas que incluso practican el esoterismo y la brujería, y ellas defienden la idea de que no toda la brujería es mala. Hay mujeres que se nombran pues brujas blancas y otras que se nombran brujas negras, que son dos polos totalmente opuestos que van tomados de la mano. Tendríamos que ponernos a analizar detalladamente si realmente son opuestos y cómo es que la iglesia y las personas ven este tipo de prácticas. Me recuerda mucho a lo que hace un antihéroe, ¿saben? Un antihéroe en los cómics lo que hace es que las buenas acciones, con base a acciones malas, busca salvar a toda costa, o en este caso, busca hacer el bien mediante acciones malas. Ahora, yo no digo que los brujos maten personas ni nada de eso, pero me refiero a que muchas veces se exige algún tipo de sacrificio. Por ejemplo, hace unos días estaba revisando un podcast de algunas personas que practican este tipo de ideologías, y en él mencionan que precisamente ellos muchas veces necesitan de deidades tachadas por la iglesia para lograr ciertos fines, como el de un brujo que recuerdo que mencionaba querer poner una iglesia dedicada a la Santa Muerte para poder acabar con la pedofilia. Y eso es algo bueno, ¿saben? Me refiero a que está buscando un fin bueno mediante una deidad que naturalmente rechaza la iglesia convencional. Sin embargo, el pedir muchas veces a deidades de las cuales solo buscas un fin puede resultar desastroso. Ahí tienen el caso de la mano peluda donde... la verdad no recuerdo el nombre, pero es de un relato de un chico que le pide ayuda a Juan Ramón, me parece. En paz descanse, porque un espíritu lo poseyó por querer hacer bueno, no por querer, realmente sí logró hacer el pacto con la Santa Muerte, porque me parece que había roto con su novia y él lo que quería era regresar con ella, y sí se le cumple, o sea, hace el pacto y se le cumple, pero al poco tiempo me parece que su novia fallece y a él lo poseen. O sea, ahí tienen un claro ejemplo de lo que estoy mencionando. Ese es un gran capítulo, la verdad. Por si gustan escucharlo, pues realmente me dio bastante miedo escuchar cómo el chico durante la llamada es poseído. Pero regresando con lo de los brujos del podcast, pues está buscando una buena acción al final del día. Y es aquí donde entra la incógnita más grande, que es si realmente todo lo que tacha la iglesia católica y cristiana realmente es para no pecar o simplemente es por mera conveniencia de esta misma. Supongamos que si esta persona realiza el proyecto que tiene en mente,
¿Se imaginan cuántas cabezas de curas van a caer? Sería interesante ver cómo varios secretos de las iglesias van saliendo a la luz. Y aclaro aquí una cosa, yo no tengo nada en contra de las iglesias católicas y cristianas, ya que me considero multicreyente, pero con esto me refiero a que yo no me guío por una religión, ya que considero que una religión es más parecida a... Bueno, quizá esté mal a lo mejor, pero yo lo relaciono mucho con un culto, ya que pues al final de cuentas existen religiones que te prohíben ciertos aspectos como la vestimenta, gustos y formas de pensar. Pero pues yo soy más la idea de tener un pensamiento libre. Por eso sí, mi principalidad siempre va a ser Dios y pues así se queda. Pero yo creo que todo existe. El creer no significa seguir, sino más bien respetar a los demás y sus ideologías y sus creencias. Y este tipo de ideologías los estaremos viendo con las personas que estaremos trayendo al podcast y esperemos nos traigan muchas historias que se quedarán grabadas en nuestra mente, pero sobre todo en la noche y como diría Dross, justo cuando intentes dormir. Así que yo creo que vamos a tener que terminar este primer acercamiento con ustedes. De antemano les agradezco mucho por su tiempo y espero que este capítulo corto haya sido de interés para todos ustedes. Les deseo un excelente día, tarde, noche y recuerden, pongan atención a los sonidos. No sabes cuándo alguien te está observando desde un rincón de la oscuridad. Un saludo y un fuerte abrazo a todos. Hasta el próximo capítulo.